Y en realidad la respuesta es la respuesta de los narcotraficantes al gobierno de los Estados Unidos. Su liberación es una cuestión que ha puesto aparte a las instituciones mexicanas y ha dicho, hablamos nosotros y el gobierno americano. Nosotros aquí mandamos. La posición moral del Chapo Guzmán es muy interesante. La posición moral del Chapo Guzmán es muy interesante. Sé que para muchos mexicanos y también para muchos europeos es solamente un ignorante de las montañas o un violento. Pero desafortunadamente no es solamente así. Para él la democracia es corrupción. Esta es la visión del cártel de Sinaloa. Todos somos comprables, todos. Y quien no se deja comprar es porque se encuentra en una situación donde es más conveniente no corromperse. Ellos tienen esta visión del mundo, que es la que a mí me interesa contar. No es solo uno que dispara o uno que quiere mucho dinero, o muchas mujeres o muchos vicios, sino que tiene una visión del mundo y por ello es más peligroso. Desde Sinaloa es de donde parte esta visión. La liberación del asesino de Kiki Camarena, en un plano simbólico antes que en un plano real, significó que esta moral ha triunfado. Esta moral de los cárteles ha triunfado. Déjame hacer una pausa, Roberto, y de Caro Quintero. Aunque después las autoridades presentaron su inconformidad, el caso es que está libre. ¿Piensas que Caro Quintero puede incorporarse activamente en el cártel de Sinaloa y tendríamos a un Chapo Guzmán de regreso en la cárcel, pero un Caro Quintero de regreso en el cártel de Sinaloa activamente? ¿Piensas que eso puede suceder? No lo sé. No lo sé. Estoy convencido de que en este momento Sinaloa está en manos del Mayo, que es el brazo derecho del Chapo. Y Caro Quintero tiene un rol que me parece todavía más complejo, más simbólico. Por primera vez los cárteles mexicanos podrán contar con un rol carismático, es decir, como de un gran viejo. En Italia se dice el bastón de mando, es decir, uno que se convierte en una figura simbólica. Una figura simbólica. Déjame preguntar sobre lo que está sugerido en el libro, pero que no tiene tanto detalle en nombres y apellidos, que es el mundo político, protector o partícipe del mundo criminal. Mencionas el caso de Raúl Salinas de Gortari. Sin embargo, no hay otros nombres, no hay otras informaciones que pudieran dar idea de cuánto el mundo criminal debe contar con una protección y colaboración política e institucional para existir. En realidad, para mí ha sido complejo porque la información que puedo tener es la que proviene de los expedientes judiciales, porque si yo acuso a un político, debo tener una investigación judicial que lo demuestre, si no, me condena por difamación. Lo que he visto de manera clara es que el nivel político mexicano es muy difícil de agredir. Los narcotraficantes esto lo saben y también saben
que son ellos los que tienen que pagar en su puesto. Alguien puede creer que un narcotraficante como el Chapo Guzmán es ingenuo hasta el grado de decir, la política te ha usado y ahora tú vas a la cárcel. El Chapo Guzmán sabía que iba a ir a la cárcel o que lo matarían. Este es el destino de todos los narcotraficantes, o la cárcel o la muerte. Lo saben, pero su fuerza es justamente esa, el hecho de que pueden terminar en prisión, pero el poder político será siempre menor con respecto al poder criminal. Sí, pero siempre tendrá que pedirle al criminal. Ahora bien, el sistema judicial mexicano es muy complejo. Hay hombres y mujeres muy valientes, pero están en riesgo. El nivel de corrupción de las instituciones de policía es muy alto. Es muy complicado que pueda comenzar una investigación sobre el sistema de corrupción que liga a los cárteles a los grandes partidos mexicanos. Lo hizo Italia, lo hizo Colombia. ¿Lo imaginas algún día en México? Certo. Sí, por supuesto. En México manca una figura. En México falta una figura que en breve podría nacer, una gran cabeza que decide contar estas relaciones. Si mañana el Chapo Guzmán tuviera que hablar con la policía mexicana o de los Estados Unidos, es obvio que contaría cómo ha comprado ministros o jefes de gobierno. Es natural, es imposible que no lo haya hecho. Yo, si hiciera el nombre de un partido, me arriesgaría a difamar, pero se me tiene que preguntar y responder, ¿cómo es posible que él haya hecho todo esto sin que los dos grandes partidos mexicanos hayan colaborado de alguna manera? Es imposible. Pero, ¿quién hace esta investigación? Y quien hace la investigación se queda solo rápidamente. La manifestación que se hizo en solidaridad del Chapo Guzmán y que ha llegado a todo el mundo es la demostración también de un consenso popular muy fuerte. Un consenso que no nace, desde mi punto de vista, de la estima hacia ese jefe. Es un consenso comprado y un consenso nacido del miedo. A través del Chapo, ¿quién viene? ¿Cuánta guerra va a hacer? Hace un año arrestaron a una persona en el sur de Italia que se llamaba Tegano, una cabeza de la mafia, y las personas gritaban, hombre de paz, y se lo decían al Estado y les decían, han arrestado a un hombre de paz. Ellos gritaban, inocente, han arrestado a un hombre de paz. Y es lo mismo que yo he visto en Sinaloa. Sí, además de las playeras, etcétera, ellos es como si dijeran, y ahora viene quizás alguien peor que él. El tema para conocer las profundidades del involucramiento o de la corrupción entre el mundo criminal y el político, ¿tiene que cruzar por lo judicial necesariamente? Cabe la vía periodística, pero no hay quien entre ahí. Yo creo que el México Creo que México tiene que pasar por una fase judicial. La política le tiene que responder a la ley. No es un deseo que le hagamos a una democracia que esté condicionada por los jueces, pero en este momento la situación es muy grave. Este presidente tiene una visión reformista. Me ha desilusionado en relación con su actitud hacia el narcotráfico, porque puede hacer más,
porque durante su campaña electoral yo había creído que me pareció que no ponía el narcotráfico como uno de los problemas. Hablaba del problema de la desocupación, del desempleo, del analfabetismo de las comunidades indígenas, y sin embargo es el problema. Además, la comunicación mexicana es como si se hubiera olvidado de la violencia. Ningún candidato lo hizo. Ningún candidato lo hizo en campaña, siendo el problema principal. Roberto Saviano, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación.